Both Michael and Coco used a modified version of American Sign Language due to the musculoskeletal differences between gorillas and humans. When asked about his mother, Michael told Penny a very disturbing story. He signed noise, trouble, and cut net. Los humanos tenemos tendencia a sobrevalorar nuestra posición en la cima de la cadena alimenticia. Damos por sentado que somos los animales más inteligentes del planeta, sin cuestionarnos nunca qué es lo que nos distingue. Es la persistencia en los objetos, la capacidad de planificación, el uso de herramientas o las relaciones sociales complejas. Algunas de estas características las tienen otras especies animales, y otras las tienen todas. La supervivencia de muchas especies sería imposible sin su inteligencia particular. Muchos animales son capaces de navegar por su zona con seguridad y buscar comida aprendiendo a reconocer caminos y puntos de referencia distintos por el trayecto. Para evitar convertirte en comida, algunos deben recordar tácticas para esquivar y burlar a los depredadores. Y muchos animales desarrollan una inteligencia emocional que puede sorprenderte. Pero, ¿y si te decimos que hay un gorila que domina el lenguaje de señas y revela algo bastante inquietante? ¿Cómo es posible? Quédate hasta el final para saberlo todo sobre esta trágica historia. El gorila Michael nació en África, quedó huérfano de la carne de animales salvajes y llegó al zoológico de Viena de la Fundación Gorila de Estados Unidos con 3 años, uniéndose a Coco, otra gorila hembra que tenía 6. Michael poseía un vocabulario funcional de unos 600 signos en lenguaje de señas americano, que había aprendido de Coco, la doctora Francine Peterson, a quien los gorilas se refieren utilizando el signo penny, y otros miembros del personal de la Universidad de Stanford. Michael pasó la mayor parte de su vida en Woodside, California, donde saltó a la fama como celebridad local y pintor conocido por sus obras abstractas de colores vibrantes. El color favorito de Michael era el amarillo, y le gustaba ver Plaza Sésamo y el Sr. Rogers. Le gustaba mirar fotografías y escuchar a Luciano Pavarotti. A Michael también le gustaba pintar y se lo tomaba en serio, a diferencia de Coco, que pintaba por diversión. Los padres de Michael fueron asesinados cuando él era un recién nacido. Según la película Coco, Conversación con un gorila, sus cuidadores creían que intentaba explicar la muerte de su madre a manos de cazadores mediante el lenguaje de señas. Lo llevaron a vivir con Coco a Stanford cuando tenía 3 años. En su primer año de la Fundación Gorila, Michael aprendió 20 palabras. El siguiente es un ejemplo de la descripción que Michael hizo de un suceso que los humanos de la Fundación Gorila creen que fue la muerte de su madre, asesinada por cazadores furtivos de animales salvajes cuando él era pequeño. Carne aplastada de gorila, diente, boca, llanto agudo, ruido fuerte, cara de mala mirada, corte, labio, chica, agujero. Tanto Michael como Coco utilizaban la palabra apestar para referirse a flores y la palabra labio para referirse a chica. Los 2 gorilas utilizaron una versión modificada de los gestos del lenguaje de señas americano, adaptada a sus capacidades físicas. Esto fue necesario debido a que los humanos y los simios tienen estructuras musculoesqueléticas fundamentalmente diferentes. Las personas sordas que utilizan el lenguaje de señas suelen inventar nuevos signos combinando 2 o más ya existentes para representar una noción para la que no tienen una seña. Además, a veces los repiten o exageran para dar mucha más énfasis. Las estrategias de repetición, exageración y desarrollo de nuevas señas mediante la combinación de señas existentes también son utilizadas por los llamados signantes simiescos. Desgraciadamente, Michael murió en el año 2000, a una edad de 27. Sin embargo, los investigadores siguen aprendiendo e inspirándose en él. A través de su vida, su efecto continuó en Coco. La enorme cantidad de datos que recopilaron sobre él y las apasionantes investigaciones cerebrales actuales que proporcionaron un contexto biológico para su asombrosa inteligencia y sensibilidad. La capacidad de Michael para señalar la ejecución de su madre demuestra cómo los gorilas no solo son capaces de comunicar sus deseos y necesidades, sino también de mirar atrás y reflexionar sobre sus recuerdos. Estas criaturas extraordinariamente inteligentes son conscientes del dolor y tienen sentimientos sobre los acontecimientos de su vida. Coco también murió mientras dormía a la edad de 46 años. Según la Fundación Gorila, se convirtió en una celebridad internacional durante su vida, con un repertorio de más de 1000 señales y la capacidad de entender 2000 palabras en inglés. Coco apareció 2 veces en la portada de la revista National Geographic. La primera vez en octubre de 1978 con una imagen de sí misma en un espejo, lo que quizá la convierta en uno de los primeros selfies de animales destacados. También apareció en la portada por segunda vez en enero de 1985, en un reportaje sobre Coco y su querido gatito.
Coco, el gorila de llanura occidental en peligro crítico de extinción más conocido, contribuyó a concienciar sobre la difícil situación de su especie. Como era lo bastante inteligente como para comprender y utilizar aspectos de nuestro lenguaje, Coco pudo mostrarnos lo que todos los grandes simios son capaces de hacer: razonar sobre su mundo y amar y llorar a los otros seres a los que se apegan, dice por correo electrónico Barbara King, profesora emérita de antropología de la Universidad de William & Mary. Pero lo más importante es que nos hizo tomar conciencia del coste que tiene para los individuos animales nuestra curiosidad científica por otras vidas sensibles, dice King, autora de How Animal Grieve. Aunque celebremos su vida, debemos recordar que Coco vivió confinada de forma antinatural desde su infancia hasta su muerte. La investigación y la interacción con Coco y Michael, así como con otros gorilas, han demostrado que los grandes simios tienen capacidades lingüísticas comparables a las de los niños pequeños. Enseñar a Coco y a otros animales el lenguaje de signos, en lugar de intentar la comunicación verbal, fue un gran paso adelante, según Anne Russom, investigadora de la Universidad de York. Además del lenguaje, Coco mostraba emociones parecidas a las de los humanos. Entre las numerosas características similares a las humanas que distinguen a Coco estaba su sentido del humor, así como una juguetona picardía. Además de Michael y Coco, hay otros animales que poseen un alto nivel de inteligencia. Uno de los animales más inteligentes es nuestro pariente genético más cercano. Los chimpancés son originarios de la África subsahariana y comparten el 98% de su ADN con los humanos. Son hábiles usuarios de herramientas y se ha observado a chimpancés improvisando herramientas a partir de elementos disponibles para fabricar lo que necesiten. Estos grandes simios también utilizan estrategias psicológicas. Dentro de sus propias familias, persuaden a los demás para que realicen tareas específicas. Los científicos descubrieron que los miembros adultos de una unidad familiar enseñaban a sus crías el lenguaje de señas, un hecho único en los chimpancés. El aspecto más intrigante de esta revelación es que no hubo intervención humana ni estímulo alguno. Los chimpancés enseñaron a sus hijos el lenguaje de señas y lo utilizaron para comunicarse entre ellos. Hace poco se viralizó en internet un video de un chimpancé navegando por Instagram, pero no sorprendió a los investigadores de primates, conscientes de la inteligencia de nuestros parientes más cercanos. Y no fue ni mucho menos el primer chimpancé que cautivó la atención del público con habilidades extraordinarias. El chimpancé Washoe fue el primer no humano que adquirió el lenguaje de señas americano en la década de 1970. Los científicos del comportamiento le enseñaron 350 señales y rápidamente fue capaz de comprender conversaciones básicas. Sin embargo, en 1982 asombró a sus cuidadores al mostrar empatía y la angustia de una madre ante la pérdida de un hijo. Washoe, que entonces tenía 17 años, se había hecho muy amiga de una voluntaria embarazada llamada Cat Beach, que trabajaba en el campus de Washington de su universidad. La chimpancé adoraba a Cat y le hacía gestos de su abultado vientre y exclamaba bebé. Ella misma había estado embarazada, pero había abortado a sus 2 hijos, uno por una anomalía cardíaca y el otro por una enfermedad respiratoria. Como consecuencia, desarrolló depresión, pero la creciente barriga de Cat despertó su interés. Washoe se sintió claramente perpleja y perturbada por el inesperado cese de visitas de Cat. Cuando Washoe regresó unas semanas más tarde, se sentía disgustada y le dio la espalda a Cat. Entonces, Cat se disculpó con Washoe y decidió contarle la verdad, que había abortado. Como resultado señaló, mi bebé murió. Washoe la miró y luego hacia abajo. Finalmente volvió a mirar a Cat a los ojos y le hizo la seña llorara con cuidado, acariciándole la cabeza y arrastrando el dedo por el recorrido que haría una lágrima en un humano, a pesar de que los chimpancés no lloran. Y cuando Cat se dispuso a marcharse aquel día, Washoe señaló: por favor abraza a persona. Fue un momento extraordinario en una historia realmente extraordinaria. Continuando, los delfines mulares son una especie significativamente más inteligente que los chimpancés. ¿Cómo de inteligente es un delfín? Para ser sincero, depende. Hay más de 8 especies de delfines, pero la mulara es la más inteligente de todas. Tiene el cerebro más grande de todas las especies de delfines y es el único sin vértebras cervicales fusionadas, lo que le permite hacer gestos con la cabeza similares a los humanos. Los delfines pueden reconocerse en los espejos, notar marcas desconocidas en su cuerpo en un reflejo, reconocer escenas en la televisión y tienen una memoria extraordinaria. Se ha descubierto que los delfines recuerdan los gritos de sus compañeros, incluso después de haber estado separados durante más de 20 años. Tienen un vocabulario propio de su especie, pero cuando se cruzan con otras especies de delfines, adoptan un lenguaje común para comunicarse entre ellos. También se les ha visto colaborar con miembros de otras especies como humanos y orcas falsas para cazar con mayor eficacia.
El orangután, como los chimpancés, pueden utilizar herramientas, adquieren lenguaje de señas y tienen estructuras sociales sofisticadas que incluyen rituales. Lo que realmente les distingue es la capacidad cognitiva de comprender el porqué o el razonamiento que hay detrás de una acción concreta. Un orangután en cautiverio aprendió a utilizar herramientas y a construir una estructura básica. Cuando los investigadores lo liberaron en la naturaleza, vieron que el mismo orangután creaba herramientas con lo que encontraba y luego levantaba una estructura similar para protegerse de la lluvia. Dado que comparte casi el 97% de su ADN con los humanos, no es de extrañar que el orangután sea tan inteligente. En comparación con otras especies animales, su uso de herramientas no tiene igual. Se les puede enseñar a utilizar un martillo y clavos, y los orangutanes han aprendido incluso a aspirar líquidos con una manguera. Son originarios de Indonesia y están en peligro de extinción debido a la pérdida de hábitat. Dinos abajo en los comentarios qué opinas de estas especies.